Amén, hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor, porque en todo tiempo hemos de darle gracias al Señor, ¿verdad? Y ahorita me ponía a pensar que si en todo tiempo hoy hay frío, está rico, hay bastante frío, pues gracias a Dios por el frío, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias al Señor aún por el clima. Hay tiempos de que disfrutamos del calor, hay tiempos para todo, así es que y hay diferentes climas que el Señor nos dejó para que los disfrutemos. Cuando hay calor, si no hay calor está lloviendo, y si no está el frío, igual. De todos modos, nosotros alabamos el nombre del Señor. Gracias, Padre, gracias por esta tarde. Nos ponemos delante de ti, te pedimos perdón. Perdónanos por lo que hemos dicho, perdónanos por lo que hemos pensado. Perdona nuestras actitudes, Señor. No van acordes a lo que tu palabra establece, a lo que tu palabra nos enseña, de lo que tú quieres de nosotros. La actitud no es la que debemos de tener. La actitud muchas veces nuestra dice lo que hemos escuchado, hemos aprendido, sabe nuestra mente natural. Porque si lo supiera nuestra mente espiritual, actuáramos de diferente manera. Por eso nos acercamos a ti, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, por no aprender a escuchar, por no aprender a esperar para hablar, por tantas cosas, Señor. Deberíamos, Señor, ya haber aprendido a cómo actuar, entendiendo que cada vez que nos movemos, vemos, decimos, oímos, es delante de ti, que tú estás allí, que tus ojos recorren toda la tierra. Por eso, Señor, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nuestras transgresiones, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Pero en tu misericordia todavía nos das el tiempo para pararnos en el camino y detenernos y meditar cómo estamos caminando, para preguntar por las sendas antiguas y volvernos a ellas. Muchas veces nos salimos del camino, Señor, pero hoy, Señor, pedimos perdón y queremos volver al camino. Queremos volver a actuar rectamente, volver a actuar haciendo lo bueno y agradándote en todo. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Amén. Fíjense, hermanos, que se recuerdan que ayer ya no nos dio tiempo y pues íbamos a seguir con Efesios 5:14. Solo les voy a hacer un pequeño resumen, porque antes de seguir, ayer lo que hice fue hacer un pequeño resumen para que tengamos claro lo que ayer estábamos meditando. Y número 1 hablábamos que tenemos que dejar, se recuerda lo que hablábamos del trigo, de dejar la cáscara que el Señor ha dejado para que nos cuiden, para que esa cascarita nos cuide. Pero a la vez, si nosotros para alguien hemos sido esa cáscara, también tenemos que
debemos saber que un día ya no vamos a servir. Ya debemos dejar que el grano de trigo, tenemos que tener bien claro que ese grano tiene que ser trillado, triturado para obtener un sabroso fruto. Nosotros tenemos que entender que solo fuimos parte de, amén, o que la persona para nosotros fue parte de. En segundo lugar, hermanos, como trigo, necesitamos, hablábamos de la luz, que hablábamos, ¿se recuerda usted que 8 horas diarias de luz? Y ponía un texto ahí en Juan 3:18. Usted se recuerda que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero Juan 3:18 dice: el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, del único Hijo de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Por eso, hermanos, el grano de trigo necesita bastante luz, porque al final, nosotros como comparándonos con el trigo, necesitamos que nuestras obras sean manifiestas, porque si no anhelamos que la luz nos dé, dice la palabra que nuestras obras son malas, que no amamos la luz porque hay tinieblas. Queremos esconder las tinieblas que hay dentro de nosotros, por eso no venimos a la luz, no dejamos que la luz nos dé, nos ilumine, porque eso significa reconocer, eso significa como pararnos en un espejo, y significa que tenemos que vernos tal cual somos. Amén. Pero el grano de trigo necesita mucha luz. Y como tercer punto, tenemos que dejar que venga sobre nosotros las 2 lluvias que dice la palabra. Amén. Necesitamos la lluvia tardía como necesitamos la lluvia temprana. En cuarto lugar ponía yo, debemos dejar como tierra para el sembrador que sale a sembrar la semilla escogida de más alta calidad, que nos prepare como Él sabe que tiene que hacerlo con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es diferente trato. Cada tierra es diferente trato. Y podemos ver, vamos a ver 3 textos para cómo tiene que ser la tierra preparada, y uno está en Jeremías 1:10 que dice: hoy te he dado autoridad sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Y Jeremías 18:9 dice: y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino
Se recuerda usted que venimos de Mateo 13, 24 y 25. El reino de los cielos es semejante a. Dice, puedo hablar acerca de una nación, de un reino, de edificar y de plantar. Para eso se acerca el Señor. Así es el reino, para edificar y plantar. Pero ese edificar y ese plantar significa que ya ha sido arrancado, ya ha sido derribado, ya ha sido destruido, ya ha sido un terreno preparado. Y en Jeremías 31, 28 dice, y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir, hasta para traer calamidad, porque yo me imagino que si la tierra pudiera hablar cuando la están preparando, así se ha de sentir. Así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. Esto es entonces el mejor suelo, hermanos. Esta preparación de Jeremías 1:10, de Jeremías 18:9, de Jeremías 31:28, es el mejor suelo que va a dejar que crezca sobre él abundante fruto. Amén. Y como número 5, y si esto no sucede en nosotros, hermano, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros no dejamos que el Señor haga todo eso, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que vamos a estar en un estado de indiferencia a las demandas del Señor, indiferencias carnales a las cosas espirituales, que son carnales a las cosas espirituales, que no estemos en una condición, que vamos a entrar en una condición de insensibilidad a lo que el Señor nos demanda, y nos vamos a involucrar, hermanos, nos vamos a involucrar, o sea, nos vamos a hacer insensibles, y vamos a andar en conformidad con el mundo. Esto es importante entonces, que para que sea real en nosotros un buen fruto, un abundante fruto, que no permitamos, porque en el momento que nosotros nos volvemos indiferentes, en el momento que nos volvemos insensibles, estamos dando un espacio, estamos dejándole al enemigo el tiempo preciso para que vaya y siembre la cizaña. Ese es el momento en que el enemigo, ¿se recuerda usted cuando dormían? Es el momento que el enemigo aprovecha para sembrar la cizaña. Cuando dormían, que quiere decir ser indiferentes, que quiere decir insensibles a lo que el Señor demanda, a lo que el Señor nos pide. Mire, hermano, con el hecho de decir, hoy no me quiero conectar, por ejemplo, hoy tengo pereza de ver la prédica, hoy quiero ver, quiero ver televisión, quiero ver una película, o hoy no tengo ganas de orar ni de estar oyendo que los hermanos están orando. Empezamos a prepararnos para dormir, o ya estamos adormitados, o ya nos dormimos, y es el momento preciso que el enemigo aprovecha para sembrar cizaña. Ese es el momento de la siembra de la cizaña. Es el espacio que se le deja. Por eso se recuerda que hablábamos, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, Efesios 5:14.
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Entonces, cuando estamos indiferentes e insensibles, tras ello, mira pues hermanos, tras la indiferencia viene la desobediencia. Pero no se queda allí. Tras la desobediencia viene el engaño. Porque ya la indiferencia nos hace ser desobedientes. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo y dejando de hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, o lo que el Señor demanda de nosotros. En estos tiempos no hay mucha demanda. No tenemos que correr, por ejemplo, para llegar temprano a la iglesia. No tenemos ese tipo de carreras como las que teníamos antes. Ahora es más fácil, está más cómodo. Pero si aún ahora, en lo poquito que el Señor está demandando de nosotros, no le somos fieles, al contrario, empezamos con indiferencia, empieza la desobediencia. ¿Y la desobediencia a qué, verdad? ¿O a quién? Pues la desobediencia es al Señor. Y Él es el que paga conforme a nuestros hechos. No crea usted que el Señor dice, ay no, pobrecito, sí está cansado, sí tiene que hacer, es más importante esto que lo que yo he pedido de él o de ella. Acuérdese que hay un libro de memoria. Entonces, sigamos. Entonces, tras la desobediencia, y va a ver usted cómo tras de la desobediencia viene el engaño. Y para ello sigamos en Efesios 5:6, que dice, nadie los engañe con palabras vanas. ¿Cómo no vamos a ser engañados si ya estamos insensibles, si ya estamos indiferentes a lo que el Señor ha demandado de nosotros? Ya hemos dejado que la luz nos esté dando, nos esté alimentando. Entonces, de hecho, vamos a estar malnutridos. Por consecuencia, cualquier cosa y cualquier palabra que oigamos, vamos a ser engañados por ella. Mire, nadie los engañe con palabras vanas. Las palabras vanas nos van a parecer más dulces, nos van a parecer mejores, porque las palabras vanas no traen su demanda. La palabra del Señor sí. Y dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? Los hijos de desobediencia. Si ya están tratando sobre alguien, ya está tratando el engaño sobre alguien, quiere decir que ya antes de eso estuvo en desobediencia. Ya estaba en desobediencia, pero antes de la desobediencia vino sobre él la indiferencia, vino sobre él la insensibilidad. Es que es una cosa trae a otra. Entonces dice, por tanto, no durmamos. Por eso leíamos Efesios 5:14. Por tanto, despertémonos, no durmamos. No estemos insensibles, no estemos indiferentes. ¿Saben? No durmamos como los demás. O sea que hay muchos
que están así. Hay bastantes almas que están en este estado. Y dice, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y dice, los que se embriagan, de noche se embriagan. Amén. Pero nosotros, que somos del día, a nosotros que nos pega la luz que es Cristo, para que crezcamos, para que nos nutramos, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Se recuerda que seguíamos diciendo que por las palabras de los que se han dejado engañar, las palabras vanas, que por eso iba a venir la ira de Dios sobre los que ya estaban siendo engañados, que a la vez ya habían sido desobedientes, pero que a su vez habían empezado durmiendo, o sea, habían sido insensibles, habían sido indiferentes. Llegamos a un punto que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero el Señor nos aclara en 1 Tesalonicenses 5:9 que Él no nos ha puesto para eso. No nos ha puesto para que venga su ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. No es eso lo que quiere el Señor. No ese es el propósito por el cual nos llama. El problema entonces está en que nosotros, cuando nos dormimos, le dejamos el espacio a la cizaña para que crezca, para que sea plantada. Y tras eso, ya vio usted que viene la desobediencia, pero también después viene el engaño. Y el engaño mire, es sutil y con palabras vanas. Si no, vayamos nosotros a los inicios, a Génesis 1. Génesis 1 o Génesis 2 es, ¿verdad? Cuando la serpiente le habla a Eva. Con qué sutileza le habla palabras vanas. Le habló palabras vanas. Porque era lo que le estaba hablando era solo para la tierra. Y ellos cambiaron su eternidad por lo momentáneo, por lo terrenal. Sabe Dios que el día que ustedes coman, van a ser como dioses. Entonces las palabras vanas los engañaron. Y luego usted ve, tras todo eso, usted lee todo lo que sucede hasta el capítulo 6, cuando el Señor está hasta aquí del hombre. Entonces ya levanta un Noé, y hay un diluvio, y ya sobre todos viene la ira de Dios, que no era el propósito. Porque no supieron despertar, levantarse, no supieron mantenerse, hermanos,
en fe, en amor, como dice aquí Primera Tesalonicenses 5:8. No supieron mantenerse como de día, no supieron mantenerse sobrios, o no, pero no hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. Porque muchas veces nosotros, con la actitud que tenemos para con el prójimo, nos ponemos unas borracheras y andamos borrachos con la actitud que tenemos para con el prójimo. Y dice aquí que tenemos que ser sobrios, vestirnos de la coraza de la fe y de amor, hermano. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Es que no lo hacemos. Y dice, con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, miremos entonces ahora, bueno, ya vimos que es levantarse, que es ergón, que sucede durante que es dormir, perdón, que sucede durante ese dormir. Mire, es un caos, hermano. Es un caos, mire todo lo que leemos ahí. Se provoca, se da espacio, provocamos a que venga la ira de Dios, se da espacio a muchas cosas. A ser engañados, a ser seducidos. Y dice por ahí, dice en la palabra, ustedes caminaban bien. Les dijo, creo que fue el apóstol Pablo que dijo eso. ¿Quién los engañó? Les dice. ¿Quién los engañó? ¿Quién los sedujo? Fíjense. Es que me temo, dice también, me temo que como la serpiente engañó a Eva, también nosotros vamos a ser engañados. Y eso lo dice ahí en Hechos, creo, la preocupación de, entonces si no es, fue el apóstol Pedro ahí en Hechos, la preocupación de ellos cuando ya no estuvieran los apóstoles, los demás se iban a dejar engañar. Ya no iban a estar ellos. Entonces iba a haber engaño. Pero tenía que pasar que ellos ya no estuvieran, porque ellos en un tiempo fueron la cascarita para que el trigo se mantuviera. Pero llega el tiempo en que el trigo tiene que ser trillado. ¿Amén? Entonces, miremos ahora, vamos a ver, y yo ponía una pregunta, porque luego que dice, pues los siervos se durmieron, y vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Entonces yo preguntaba, ¿qué enemigo? Porque podemos saber, a usted le pueden llegar a decir, usted, hermano, tiene un enemigo y no la quiere ver su mal, pero si usted necesita saber dónde, cómo y cómo es su enemigo, en dónde está su enemigo, porque si no sabe en dónde está su enemigo, ¿cómo va a saber usted cómo cuidarse del enemigo? ¿Cómo va a decir usted, este es mi enemigo, entonces tengo que tener mucho cuidado? ¿Verdad? Tenemos que saber quién es su enemigo, qué forma tiene, cómo nosotros, ¿verdad? Cómo es su rostro, cómo
es alto, es bajo, es colocho, es moreno, es gordito, es delgado, tenemos que saberlo para identificarlo, porque si no, ¿cómo nos vamos a guardar del enemigo? Entonces, yo ponía, ¿qué enemigo? Fíjese, hermanos, que pues fíjese que yo realmente cuando yo leía ese texto, yo decía, sí, viene Satanás, como le echamos la culpa a Satanás de todo, ¿verdad? Viene Satanás y siembra la cizaña. Entonces fui y busqué qué significado tenía, cómo se escribía, cómo era enemigo en griego. Y mire pues, es que no se lo voy a poder pronunciar, porque es una E, una J, una D, una S, entonces es Ejros. No mucho lo puedo pronunciar pero ¿sabe qué significa? Aunque no podamos pronunciar ese nombre porque está muy difícil para pronunciar, pero quiere decir odiar, quiere decir hostil, quiere decir odio. Entonces me di cuenta que mi enemigo es mi alma, trabajando con mi voluntad, con mis sentimientos, ¿verdad? Con mis emociones, con mi voluntad, con mi intelecto. Entonces me di cuenta que el enemigo, pues ya sabe usted cómo es. Porque no me diga usted que cuando usted siente enojo, Satanás se lo mete. Ay, es Satanás el que me mete el enojo. ¿Verdad que no? Es su voluntad. Esos son cuando hay enojo son sus emociones al 100 del hombre natural. Actuando el hombre natural en su salsa, podríamos decir. Porque ahí se siente bien el hombre natural. Porque ahí es como Dios. Así le dijo la serpiente a Eva. Serán como dioses, como dueños, señoreándose de todo. Y cuando sentimos eso, nos enseñoreamos, hermano, y le damos rienda suelta, y odiamos, y somos hostiles. Está trabajando al 100% nuestro hombre natural. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo que a nosotros, al hombre espiritual, inhabilita. Empieza a hacer que el hombre espiritual se empieza a sentir indiferente. Ay, ¿para qué tanto esforzarse? Si de todos modos los hermanos ni lo merecen, o la hermana ni merece que mi amistad, o yo tanto que le he servido. Usted ahí medite cómo puede ser la actitud. Y empezamos, mire, ya estamos con algo, hablando de odio,
Ya estamos hablando de algo fuerte. No estamos hablando de resentimiento, de que empieza por una raíz de amargura, sino ya llegó a lo más alto. Y dice, pero fíjense hermanos que vayamos a primera de Juan 3:14. Vamos a leer 14:15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Obviamente, ya se durmió, obviamente, entonces ya está insensible, ya está indiferente, ya entró a la etapa de la desobediencia y ya está caminando por el engaño. Entonces dice, ¿cómo vamos a esperar entonces? Ya no ama, dice, no ama. No, el que no ama permanece en muerte, porque ya no amamos a los hermanos, ya no amamos al que nos hizo daño, ya no amamos al que nos contestó mal, ya no amamos al que, ay, póngale usted todo lo que quiera ahí, hermano. Y el 15, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y fíjense que esa palabra aborrece es miseo. También es odiar, es aborrecer, es detestar, es odiar, es perseguir. Mire, el que persigue es el enemigo. Miren lo mismo que estamos hablando, el que persigue es el enemigo. Es amar menos. Amén. Y también esa palabra de enemigo, ¿sabe qué significa? Miremos, esa palabra de enemigo es también tiene otra acepción. Fíjense que mire pues lo que dice, que es el creyente profesante que quisiera hacerse amigo del mundo, dice, haciéndose entonces enemigo de Dios. Eso quiere decir esa palabra también. ¿No? Esa es otra acepción del enemigo. Por eso le decía yo inicialmente, Satanás, viene Satanás y siembra en nosotros la cizaña, pero dice que creyente profesante. ¿Qué quiere decir eso? Que es el que está ahí, está en la iglesia, que tiene privilegio, que canta, que recibe a los hermanos, que le dice pase adelante, que predica, que dirige, que todo hace todo lo ceremonial, todos. Eso es un creyente profesante. Y dice que quisiera hacerse amigo del mundo, haciéndose entonces enemigo de Dios. Y vayamos a Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y mire cómo empieza, mire cómo entra, por una insensibilidad, por una indiferencia, por un hoy no quiero, hoy no tengo ganas. Mire cómo empieza, pero no se queda ahí.
porque esto sigue avanzando. Esto es como un cáncer. Esto es un cáncer que empieza avanzando y avanzando por todo el cuerpo. Y se vuelve a algo pequeño que se puede parar, que hay medicina para ello. Porque David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero lo detuvo. ¿Qué medicina detuvo el envejecimiento de los huesos de David? Pues el confesar su pecado, ¿verdad? El pararse, porque el Señor, si usted quiere, hermano, si usted quiere, lo orilló a que confesara. Y a nosotros también, con nosotros hace el Señor eso también. Nos orilla con la palabra que escuchamos a que confesemos. Entonces, porque si no, hermano, se vuelve un cáncer maligno. Porque tras una cosa hemos visto que viene otra. Hasta llegar a ese punto, dice que se convierte en enemigo de Dios. Y el 14 dice, yo les he escrito a ustedes, mire pues, les escribo a ustedes padres, porque conocen al que ha sido desde el principio. Y les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y dice, han vencido al maligno. Quiere decir que el que conoce desde el principio, conoce el que ha sido desde el principio, tanto los viejos como los jóvenes que son fuertes, pueden vencer al maligno desde sus inicios. Se le pone un alto. Cuando nos miramos, nos sentimos insensibles, indiferentes. Dice el 15, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, porque si queremos ser amigos del mundo, siendo cristianos profesantes, es que la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, nos gusta. Y todo esto no proviene de Dios, sino del mundo. Fíjense, que mire, esto a mí me ayudó mucho para entender que no es nada más de quitarnos la responsabilidad cuando leemos la palabra, cuando que toda la responsabilidad es nuestra, porque es que somos nosotros los que abrimos el portillo, y así dice la palabra, el que aportillare su vallado, ¿qué va a pasar? Lo va a morder la serpiente. Ah, pero no pasa nada. Espérese. Simple y sencillamente, espérese. Porque Dios tiene más tiempo que nosotros. Él tiene todo el tiempo del mundo. Que al final, hermano, al final son los lamentos. ¿Para qué nos vamos a lamentar? Cuando hoy le podemos decir a nuestra alma que está insensible, que está indiferente, y mire pues, esa alma insensible y esa alma indiferente levanta unos argumentos tan valederos a sus oídos almáticos, de verdad, que dice,
yo tengo razón. Yo tengo razón. Y ya solo nos falta decir, y el Señor nos la da a nosotros también. Solo eso nos falta decir, de tan seguros que estamos actuando en el hombre natural, siendo insensibles e indiferentes. Ahora yo le pregunto, ¿qué gana, hermanos, el hermano, el pastor, el Señor con todo esto? Sino el beneficio es de uno. El beneficio es de uno, hermanos. Cuando empezamos, nos paramos en el camino y nos levantamos y nos despertamos y nos detenemos y nos volvemos y confesamos, para que ese cáncer no se siga regando. Los mayores beneficiados, primero, es en nuestra alma, y luego va a ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Ellos van a alcanzar beneficio. Así es que no les vedemos el derecho a nuestra familia de ese beneficio. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, Dios les bendiga, el Señor los guarde y abra nuestros oídos espirituales para que podamos, para que esa palabra entre a nuestros oídos y se quede grabada en la tabla de nuestro corazón. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Más tarde nos vamos a escuchar en nuestra reunión de oración. Amén.